El famoso líder hinduista Mahatma Gandhi dijo que la única gente que no se ha dado cuenta de que el mensaje de Jesús es no violento son los cristianos. Siglos de guerras y de persecuciones lideradas por presuntos cristianos confirman tristemente esta observación. Sin embargo, siempre han existido grupos de cristianos que se han dado cuenta de que el mensaje de Cristo excluye la violencia. Los anabautistas evangélicos encontraron que el Nuevo Testamento prohibía cualquier tipo de violencia y exhortaba incluso a amar a los enemigos. El cristiano acepta que el Estado pueda usar la violencia contra los que hacen el mal, nunca contra personas inocentes como en las guerras modernas. Ahora bien, los anabautistas entendieron que los cristianos no estaban llamados a ser parte del aparato violento del Estado, sino a participar de un llamado más alto consistente en responder al mal con el bien, como nos declara la carta a Romanos capítulo 12. La no violencia cristiana no es lo mismo que pasividad ante la injusticia. El cristiano está llamado a buscar medios creativos para acabar con la injusticia y la violencia, aunque estos medios pongan en peligro su vida. La no violencia cristiana no es un simple pacifismo filosófico o ético. Nace de la fe en que Dios guía la historia y que el testimonio de la entrega pacífica a los demás dará un testimonio fructífero del amor de Dios, incluso a los que nos persiguen. Vivimos en tiempos de violencia y de guerras. Los conflictos abundan, desde el abuso de los niños a las armas nucleares. La humanidad ha avanzado en cuanto a los medios de comunicación, el transporte, la educación y la medicina, pero al mismo tiempo los métodos de destrucción se han hecho cada vez más horrendos y aterradores. Esta situación tan sombría contrasta con el rechazo que Cristo hace de la violencia y de la guerra como estilo de vida y con la forma amorosa de relacionarnos. Cristo amó a sus enemigos y pide que nosotros amemos a los nuestros. Cuando sus discípulos supieron que Cristo iba a ser crucificado, no lo podían creer, pero después de la crucifixión, la resurrección y de ser bautizados con el Espíritu Santo, experimentaron el amor de Dios en su corazón y divulgaron el mensaje del Evangelio por todo el Imperio Romano. Esa fue una nueva forma de responder al pecado, a la maldad y a la violencia, la proclamación del Evangelio del amor de Dios en Cristo para la transformación de los corazones fue una manera de convertir a los enemigos en seguidores de Cristo. Jesús define con exactitud el amor verdadero. Nuestro Señor sobrepasa el principio de ojo por ojo y diente por diente del Antiguo Testamento, evidente en las guerras al decirle a sus discípulos: no resistan al malo, Mateo capítulo 5, verso 39, haciendo el mal, sino que les mando que amasen a esas personas. Además, Jesús dijo: oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan a los que les maldicen. Al hacer esto, dice Jesús, sus discípulos imitarán el amor que Dios siente por sus enemigos. La primera parte de la frase amarás a tu prójimo es una cita directa de Levítico capítulo 19 y verso 18. Los judíos definían al prójimo como a una persona de su misma religión. La segunda parte de la frase odia a tu enemigo no aparece en el Antiguo Testamento, pero en los tiempos de Jesús toda persona no judía era considerada como enemiga. Cuando dos de sus discípulos quisieron que lloviera fuego sobre los samaritanos, Jesús los corrigió. Durante el arresto de Jesús, Pedro quiso defenderlo con una espada. Nuestro Señor le llamó la atención, diciendo: todos los que tomen espada, a espada perecerán. Aquí rechaza la violencia como medio de defensa. Más adelante, en respuesta a una pregunta de Pilatos, Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús repudió a la guerra y la violencia como la forma para establecer su reino en este mundo, eligiendo en lugar de ello el método del amor sacrificado. La cruz fue el punto culminante de su amor servicial.
Esta derrota aparente se convirtió en el acto supremo de amor y de poder. Dios nos ama tanto que cada nuevo creyente puede ser una nueva criatura, ya que Él fue quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, perdonando nuestros pecados y convirtiéndonos en sus embajadores para que proclamemos el mensaje de reconciliación. Los enemigos se vuelven amigos por medio de Cristo. Por un lado, la ira de Dios se revela contra todo pecado, como nos dice Romanos capítulo 1, verso 18. Por otro lado, la humanidad es hostil a Dios, pero Cristo fue el puente entre el abismo de la ira de Dios y la enemistad del hombre. Pablo escribe: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Cristo murió para salvar a sus enemigos. Ese amor por el enemigo es el corazón de la expiación de Cristo. Pasamos de ser enemigos a amar a Dios, ya que lo que la santidad de Dios exige, el amor de Dios por su Hijo, lo procura. Segunda carta a Corintios capítulo 5, versos del 17 al 21. Antes de la crucifixión, los discípulos no comprendían el camino de la cruz. Fue solo después de Pentecostés que los discípulos vieron que la cruz no llevaba a la derrota, sino a una nueva forma de demostrar amor. Por ende, el ejemplo del ministerio de amor de Cristo se convirtió en un punto importante de las enseñanzas de los apóstoles. La vivida demostración de amor de Cristo es nuestro ejemplo espiritual y moral. Debemos ser fieles a toda costa, incluso si nuestros enemigos nos matan, como ocurrió con el Señor. Así como la resurrección fue subsecuente a la muerte de Cristo, Dios usará la fidelidad de los que creen en la paz, según lo enseña la Biblia, para fomentar sus propósitos. La no resistencia bíblica no significa la pasividad frente a la maldad. Exige una respuesta vigorosa, amorosa, no violenta, en la que tanto la forma de proceder y el objetivo que deseamos obtener nos permitan hallar una solución positiva. En la guerra, la forma en que procedemos corrompe la meta que deseamos lograr. Para algunas personas, amar a nuestros enemigos es algo tonto o es un impedimento. Para aquellos cuyo amor por Dios ha vencido la hostilidad, entienden que deben amar a los demás como Dios los ama a ellos. Al conocer el poder del amor, ellos siguen a su Señor.